con la segunda parte sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús iba a ascender al cielo, les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí. Y dice que recibirían poder, diga poder. Recibirían poder, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo es Dios, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. No es solo una fuerza, no es una influencia, no, es una persona. Ya lo vimos hace 8 días. Vemos cómo Él en la regeneración, Él hace que volvamos a tener vida espiritualmente hablando. En Génesis 2:7, para ilustrar un poquito, dice que cuando Dios terminó la creación de todas las plantas, seres vivos, animales, aves, etcétera, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan? Y dice que lo formó, pero pues era solo un hombre en tierra, no tenía vida. Y dice que sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que antes de que Dios soplara sobre él aliento de vida, ahí estaba como una figura, un cuerpo, una estatua, pero inmóvil. Y aunque estaba rodeado de la gloria de Dios, aunque vivía o lo había formado en el huerto donde había algo maravilloso, él no podía percibir nada de eso porque no tenía vida. Cuando Dios sopla, Él puede ver todo, percibir todo y sobre todo percibir a Dios con Él. En la regeneración, el Espíritu Santo hace algo muy similar. Aunque estamos vivos corporalmente, tenemos un cuerpo con un corazón que late, ojos, cerebro, oídos, manos y nos movemos. ¿Y cuántos dicen? Pues sí tenemos vida, sí, pero es una vida sin comunión con Dios. Lo que el Espíritu Santo hace es darnos una nueva vida, pero espiritual, porque como lo hemos dicho, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. La cara, los ojos no nos cambian, pero por dentro estábamos separados de Dios, desconectados con Dios. Éramos, dice la Escritura, enemigos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y entonces hace una obra que nos conecta nuevamente con nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre natural. Y hace una distinción ahí, dice: el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso cuando muchas veces hablamos la palabra de Dios o las cosas de Dios, mucha gente no entiende, porque
no tiene vida espiritual. Hay diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y enseguida dice el apóstol Pablo, en cambio el espiritual, y ahí vemos las dos clases de personas que existimos en todo el mundo. Aunque en el mundo hay un gran problema de ubicación y a veces discriminación o enaltecimiento dependiendo de la nacionalidad y la raza a la que pertenecemos, que si blancos, que si negros, que si asiáticos, que si hindús y hay un gran asunto, pero delante de Dios solo hay el hombre espiritual que tiene comunión con Él y el hombre natural. De hecho, en el mandato del Señor de predicar el Evangelio fue predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Fíjate, esa expresión es importante que pongamos atención. No dijo a todos mis hijos, sino a toda criatura, porque todos somos creación de Él, independientemente de la nacionalidad o la raza a la que pertenezcamos. Pero espiritualmente, sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos muertos. No podemos entender las cosas de Dios. ¿Cuántos aquí pueden entender cuando leen la Biblia? O cuando se predica algo. Bueno, es porque ahora tenemos una vida espiritual. De hecho, como vimos, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Dentro de nosotros. Y Él nos guía, y Él nos ayuda, y Él nos ilumina, y Él nos guía a toda verdad. Así que la obra del Espíritu Santo es importantísima para nuestra vida espiritual, porque Él viene y nos conecta nuevamente con Dios el Padre, pero además se queda a vivir dentro de nosotros. Ya vimos que el que no tiene a Cristo, Romanos 8, no es de Él. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre. El que no tiene al Padre no tiene nada. O sea, el Espíritu Santo hoy en día vive dentro de cada cristiano. También el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dijo que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros, vive en nosotros, y que nuestro cuerpo ya no es nuestro. Debemos someterlo a lo que Dios quiere que hagamos, que lo usemos para la gloria de Dios. Porque estando sin Cristo, ¿cómo lo usábamos? Como bien nos parecía, para hacer cualquier cosa, meterle cualquier cosa, etcétera. Lee Romanos 1, cómo al rechazar a Dios, al no ser agradecidos con Dios ni darle gloria a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos saben que hacemos muchas cosas que no nos convienen? Pero como estamos en obscuridad espiritual, pensamos que estamos muy bien y que eso incluso nos enaltece hacer ese tipo de cosas. Así que el Espíritu Santo viene y vivifica el alma de la persona y nos abre, por decirlo así, los ojos a la vida espiritual. Yo por 30 años aproximadamente viví en obscuridad y veía solo lo que mis ojos naturales podían ver, pero no percibía las cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, para mí eran locura, decía, están locos esos.
y no las podía entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que ahora veo, como dijo el ciego de Juan 9? Antes no veía y ahora veo. Así que, ¿cómo está la gente sin Cristo? En obscuridad total. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco quiere. No puede llamar al Señor, a Jesús Señor y adorarlo, aunque le canten, pero no llega su alabanza, su adoración. No pueden agradar a Dios, aunque si nosotros meditamos un poquito y vemos a nuestro alrededor, muchos piensan que están agradando a Dios, pero no están agradando a Dios. Ahora que empieza este tiempo de llamado de Cuaresma, que no tiene ningún significado bíblicamente, y que empiezan con los toritos y los carnavales. ¿Sí saben lo que es el carnaval, no? Es dale vuelo a la hilacha o haz lo que quieras, con quien quieras, como quieras, antes de que te pongan la ceniza, porque ya entonces son 40 días que tienes que guardarte hasta que termina la Cuaresma. Y después prepárate para hacer lo que bien te parezca nuevamente, ¿no? Cuando el Señor viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, dice que nosotros somos santos. Y muchos han malinterpretado esta expresión o esta palabra pensando que, porque pensamos en base al entendimiento religioso. Pero la palabra santo es apartados para Dios. ¿Cuántos aquí están apartados para Dios? Para bendecir el nombre de Dios, servir a Dios, glorificar a Dios, servir, hacer todo para la gloria de Dios. Pero, ¿por qué hacen esto? ¿Piensan que están agradando a Dios, sí o no? Porque están ciegos, no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden dar frutos espirituales y mucho menos pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Así que sin el Espíritu Santo la persona está muerta. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo podemos definir a un cristiano? El que va a la iglesia. Porque hay muchos que se dicen cristianos que van a iglesias. No solo hay, creo que cerca de 2,000 millones de personas alrededor del mundo que nos decimos cristianos. Pero, ¿qué nos hace ser cristianos? ¿Ir a la iglesia? ¿O qué nos definirá como cristianos? Solo aquel en el que vive el Espíritu Santo de Dios es verdaderamente cristiano. Si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es cristiano. Así que la pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás seguro que mora en ti? Porque si no, pues sí eres un asistente, pero no un cristiano. Si el Espíritu Santo no nos ayudara como cristianos, les aseguro que rápidamente volveríamos a nuestra antigua manera de vivir. Pero Él nos da el poder para mantenernos firmes en la fe y caminando y viviendo en santidad delante de Dios. Sin Él no lo podemos hacer porque la carne, ¿qué hace?
tenemos una batalla todavía. Nuestra carne y el Espíritu Santo son dos fuerzas. Obviamente el Espíritu Santo es omnipotente, pero el problema es que nosotros a veces decimos, no, aquí quiero darle un gustito a la carne, porque nosotros lo podemos contristar o apagar, eso dice la Biblia, pero pues nuestra carne todavía sigue vivita y sigue queriendo hacer cosas que no convienen. ¿Y cuántos creen que necesitamos tener más control sobre nuestros deseos carnales? El apóstol Pablo lo decía de esta manera en la versión Reina Valera 1960. Yo azoto mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. Y no es que literalmente agarrara, como hacen muchos religiosos, un azote y se golpeara. No, estaba hablando que los deseos carnales, él los agarraba y les daba vuelta. Los sometía, porque el Espíritu de Dios vivía en él igual que nosotros. Y el fruto del Espíritu, una parte del fruto del Espíritu es dominio propio. A eso se refería el apóstol Pablo. Quiero hacer esto, se me antoja hacer esto, quiero darle a aquel, domino mis emociones, mis sentimientos y mis impulsos carnales. Y eso solo con el poder del Espíritu Santo se puede hacer. El fruto del Espíritu, fíjate, es una de las grandes bendiciones que tenemos y que manifiesta el carácter de Cristo en nosotros. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, somos benignos, bondad, fe o fidelidad, que es la traducción ahí, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo andamos en nuestro carácter como cristianos, hermanos? ¿Tenemos amor o solo el 14 de febrero? Porque, cómo estaba el tráfico por los restaurantes y todo, y las tiendas. No, ese es un amor que viene de Dios y que es una fuente inagotable. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es algo inagotable, pero si nosotros le cerramos a la comunión con Dios, pues lo que va a verse es la carne. ¿Por qué crees que a veces vamos pita y pita en el tráfico y enojados y andamos de mal humor? Porque dejamos que la carne brinque como quiera. Pero si el Espíritu Santo tiene libertad en nosotros, habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, que cuesta mucho trabajo también, y el dominio propio. Así que un día nos libraremos de este cuerpo de muerte, decía el apóstol Pablo. Y Dios nos va a dar un cuerpo transformado, que ya no va a haber esa lucha entre la carne y el espíritu, porque los dos se oponen entre sí. Pero si le damos rienda suelta a la carne, ahí vamos a... Pero si le damos la libertad al Espíritu Santo, nos guiará a todo lo bueno, lo noble, lo que es de bendición para nosotros y para los demás.
porque el Espíritu Santo es Dios. Porque nos gusta esto de recibir poder, ¿sí o no? Te vas a sentir así, como que fuiste al gimnasio desde los 8 años y estás. Aunque no están tan fuertes los que van al gimnasio. Porque luego les digo, a ver, vamos a ver con un muchacho que trabaja en la albañilería cargando los bultos de cemento y a ver, cárgate 2, no, son 100 kilos. Y en el campo también tengo ejemplos. Cárgate una canasta de cebolla o de jitomate, 60 kilos, un bulto de papa de 60 kilos. No, pues y los brazotes así, ¿no? Pero es músculo, pero no hay fuerza. Bueno, aquí no se refiere a un poder físico, aunque también nos da nuevas fuerzas el Señor. Pero habla de un poder del interior, porque el Espíritu Santo obra ¿de dónde? De dentro hacia afuera. Desde nuestro corazón, desde nuestro ser interior hacia afuera. Por eso dijo, van a recibir poder, pero aquí lo que está diciendo es que ese poder es para incluso estar dispuesto a morir para servir al Señor, predicando el Evangelio. Porque dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, y esa palabra es esencial. Testigos es mártir. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la historia de la iglesia cristiana está llena de testigos o mártires. Hay muchos libros escritos sobre los mártires de la iglesia primitiva, de los primeros 400 años de la iglesia primitiva, y aún muchos más en todos estos siglos. Así que lo que Dios nos da es un poder para servir a Dios. ¿Para servir a quién? A Dios. Y si servimos a Dios, servimos a los demás también. Porque el mandamiento es amar primero a Dios y después ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. El Señor, estando aquí en la tierra, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre los discípulos, pero envió a 70 de 2 en 2, Lucas capítulo 10, ahí está este pasaje. Pero Él les dio poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para que predicaran el Evangelio. Y ellos llegaron felices de regreso y decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos saben que los demonios son reales? Pero mayor es el que está en nosotros que Satanás, que está en el mundo, y sus demonios. Y decían, aún ellos se nos sujetan en tu nombre. Y en el versículo 20, el Señor les dijo algo muy importante. No se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Es algo natural porque mayor es Jesús, mayor es el Espíritu Santo. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y aquí quiero hacer una pequeñita reflexión. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Apocalipsis lo muestra así. Los que no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero no entran al cielo, no estarán con Él. Y los otros libros en el juicio del gran trono blanco serán abiertos y ahí estarán todas las obras de los incrédulos y serán juzgados conforme a sus obras. El que nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, su nombre se escribe
en el libro de la vida del Cordero. Y entonces el Señor le está diciendo, de eso alégrense, de que sus nombres están escritos ahí, en ese libro. La pregunta es, ¿tu nombre está seguro que está escrito? Aunque te llames feo, Dios sabe todos nuestros nombres, todos, y no hay, ahí no hay problemas de que es un homónimo, se dice. Ay, es que es un Rito Llamas, es difícil que se encuentre otro Rito Llamas Torres. Pero él, aunque hubiera otro, él sabe quién es uno y quién es otro. Nadie te podría reemplazar, porque él sabe quiénes son suyos. Mira, en Hechos capítulo 2 ya lo leímos hace 8 días, como Pedro, después de haber negado al Señor, después de haber aún maldecido, después de aún de saber que él había resucitado, ya andaba pescando otra vez. Y el Señor lo llama y les da la promesa y se quedan en Jerusalén. Después de que él ascendió, 10 días. Viene el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con Pedro? Sus temores, sus recelos de que pudiera pasarles algo a través de los religiosos, los fariseos y los saduceos, y que los llegaran a encarcelar o a matar, desaparecieron por completo. Así que ningún cristiano que tiene el poder del Espíritu Santo deberíamos de tener temor de hablar de Cristo a otras personas. Ay, es que ahora, como lo hemos dicho muchas veces, lo máximo que hacen es rechazarnos, señalarnos, decir que somos fanáticos, locos, que nos lavaron el cerebro, etcétera. Pero a ellos el riesgo era la muerte, y lo vemos que fue efectiva esa situación. Así que Pedro se levanta como si fuera otro Pedro. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros si el Espíritu de Dios también está en nosotros? El mismo que estaba en Pedro está en nosotros. No hay dos espíritus, solo hay un Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos temor o por qué nos quedamos sentados? ¿Por qué no hacemos la obra que el Señor nos mandó que hiciéramos? Ahora, Él nos ha dotado de dones además. Primera carta a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Así que fíjate, produce fruto en nosotros, pero nos da dones también. Y el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, diga espirituales. Porque cuando no eran creyentes, versículo 2 dice, o cuando eran gentiles, los extraviaban llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos. Los ídolos ni ven, ni hablan, ni oyen, ni pueden ayudar, ni pueden hacer nada. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que Él no quería que ignoraran sobre los dones del Espíritu. ¿Cuántos conocen los dones del Espíritu? Bueno, ahí tienes la Biblia. Pero quiero hacer un hincapié en que los dones son para glorificar al Señor. No son para que nosotros
sintamos que somos especiales. De hecho, el Señor dijo, cuando venga el Espíritu, Él me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo no busca Él ser glorificado. Viene y nos lleva a nosotros a glorificar a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Pablo dice, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, son dos cosas, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De nosotros, pero para servir a los demás, para ponerlo al servicio de los demás. Así que ¿de dónde son los dones? Del Espíritu. No están en nosotros. Podemos tener ciertas habilidades naturales. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y nos ha dotado desde que nacemos de habilidades? Y hay personas, hombres y mujeres, que tienen ciertas habilidades que las desarrollan con una habilidad impresionante, con una facilidad impresionante, y que para otros nos es muy difícil. Pero Dios nos da todo, diga, todo proviene de Dios. O fuerza impresionante, o agudeza mental, etcétera. Pero todo proviene de Dios. Así que el propósito de los dones, ¿cuál es? Para provecho del cuerpo de Cristo y para ser de bendición allá afuera también. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Sabiduría es hablar con entendimiento de parte de Dios para resolver problemas difíciles, también para la defensa de la fe. A otro es palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí palabra de ciencia es, a veces se nos revelan cosas en la palabra que queremos compartir con otros. Por ejemplo, Pablo dice, aquí les digo un misterio, creo que fue a los tesalonicenses. No todos dormiremos, pero todos seremos llevados por el Señor, glorificados. Era algo que en los tiempos antiguos no se conocía, pero Dios le dio una revelación, un misterio que no había sido revelado a Pablo. Ahora nosotros ya lo entendemos, ya lo tenemos aquí escrito, pero Dios sigue ayudándonos a que se nos revelen más las Escrituras. ¿Cuántos han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? Gloria a Dios. A otro fe por el mismo Espíritu. Mira, ¿cuántos saben que un hombre, una mujer de fe puede lograr grandes cosas? ¿Te acuerdas de David contra Goliat? Que es algo muy conocido. Nadie le daba la victoria a David, o sí, o posibilidades siquiera de vencer a Goliat. Aún sus hermanos, el mismo rey Saúl dijo, no vas a poder con él. Pero él confiaba 100% en Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y cuando él fue a enfrentar a Goliat, Goliat se enojó y se burló de alguna manera. Le dijo, vienes con piedras y con palos contra mí. Y él iba con un arsenal de armas. Le dijo, no, tú vienes más bien con ese arsenal, pero yo vengo contra ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la victoria fue tremenda para el pueblo de Israel, que estaban todos asustados. Entonces el Señor a veces en una familia, en una iglesia, reparte dones de fe también para hacer cosas que otros no dan ese paso para hacerlo. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos saben que hay que orar por los enfermos? Nosotros no los podemos sanar, pero el Señor los puede sanar. Y oramos en el nombre de Jesús: Señor, sana a mi abuelito, a mi abuelita o a mi vecino. Pues a veces nos hablan personas que no conocemos. Oye, sé que eres cristiano, ¿puedes orar por mí? Sí. Así que Dios sigue sanando hoy en día. Yo he visto a lo largo de los años milagros que Dios ha hecho. Y otros los hace a través de los doctores también. Porque ¿quién les da la sabiduría y la habilidad a los doctores? Dios también. A otros, por el mismo Espíritu, el hacer milagros. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Aquí quiero, hermanos, urge que tengamos discernimiento. Porque Jesús advirtió, y la Biblia advierte por todos lados: en los postreros días vendrán muchos engañadores y engañarán a muchos. ¿Por qué los engañan? Siendo cristianos, porque no disciernen. Pero mira, tenemos el Espíritu Santo y le podemos preguntar y decir: Señor, ese que está parado ahorita aquí diciéndome estas cosas, ¿de veras es de parte tuya? Pero además tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para saber si lo que se está diciendo es de parte de Dios o no. Pero a veces encontramos a alguien, mira, es porque trae el pescadito, porque trae la Biblia y es cristiano, y le abrimos todo, y puede ser que ni cristiano sea, porque es claro en la Biblia. La Biblia, de hecho, Jesús en el Sermón del Monte advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos previno de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero el discernimiento alcanza para más. ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando con mi esposa? ¿Qué está pasando con mis hijos? Los amigos de mis hijos. Discernir qué es lo que traen dentro. Mira, si no son cristianos, pues ¿qué crees que traen dentro? Pero habrá algunos que dicen, bueno, es tranquilo, sí. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos puede mostrar cosas? A veces como que las mujeres son más sensibles a la voz de Dios y dicen, no me late. Y a veces nosotros decimos, no pasa nada, se ve bien, es buena onda. Algo tiene. Bueno, es discernimiento muchas veces. ¿Cuántos quieren más del Señor? Cedámosle más al Señor. Porque nosotros queremos más, pero no le damos a Él más. Discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte? Dios, el Espíritu Santo. Y como Él quiere. Así que el don que Dios te haya dado, aprécialo, es un regalo de Dios.
No andes queriendo el de otros, ni queriendo ser como otros. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Ahora, ¿Dios equipó entonces a sus hijos, a sus siervos, sí o no? Bueno, Hechos capítulo 3, el libro de los Hechos nos deja ver cómo Dios equipó a sus siervos y los respaldó hasta el día de su muerte. Hechos capítulo 3, Pedro y Juan vienen a la hora de la oración al templo, son pasajes conocidos, y había una puerta que se llamaba La Hermosa, y había ahí un cojo de nacimiento de muchos años que siempre lo llevaban ahí, lo tenían que cargar para pedir limosna. Y ahí va Pedro y Juan, y este hombre les extiende la mano y les pide que le den algo. Y pues a veces la gente no, o muchos que predican no resaltan esto. ¿Cuánto dinero traía Pedro y Juan? Porque ahora el tener cosas es lo que te hace ser importante o considerarte como alguien que debería ser mi amigo o amiga. No, le dijeron, no traigo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? El poder del Espíritu Santo de Dios, la fe en el Dios Todopoderoso, la fe en Jesús. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo creo que el cojo se quedó, pues porque no se ve que él se haya levantado por su propia cuenta. Dice que lo tomaron de las manos, Pedro y Juan, y lo levantaron, y él vio que estaba tullido, que sus tobillos se afirmaron, se enderezaron, sus rodillas, pero imagínate los músculos por cerca de 40 años sin actividad, ¿cómo están? Atrofiados, sin fuerza. Pero Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles. Y usa a sus siervos que están dispuestos a servirle y ser de bendición a otros. Obviamente el milagro más grande es la salvación del alma de una persona, el nuevo nacimiento de una persona, la regeneración de una persona. Porque es cambiar de muerte a vida, de un destino de destrucción a un destino gloriosísimo con el Señor. Pero nuestro Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Y dice que el cojo los agarró de las manos y entró danzando y dando gloria a Dios por lo que Dios había hecho con él. Ese es el poder que Dios da a los que quieren servirle. Y por eso los acusaron, tú sabes lo que sucedió. Pero Pedro aprovechó toda ocasión, ¿para qué? Para predicar a Cristo Jesús. Y entonces los llevan al concilio. Después de dar un discurso sobre nuestro Señor Jesucristo, Pedro, capítulo 4, lo llevan ante el concilio, o sea, los jefes religiosos, y los amenazan que no deberían de estar predicando en el nombre de Jesús. Mira, aprovechemos que ahorita tenemos libertad todavía, porque va a llegar un día en que de una manera u otra esa libertad se va a terminar. Lo estamos viendo en muchos países del mundo
aún países occidentales cristianos, se están cerrando cada vez las puertas. Y los amenazan y les dicen: no prediquen en el nombre de Jesucristo. Y ellos les contestaron: nosotros no podemos, fíjate, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué vieron? Vieron a Jesús como el hombre santo, sin pecado, que siempre anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y predicando la verdad del Evangelio, la verdad sobre el reino de Dios. Pero lo vieron también crucificado, lo vieron muerto, lo vieron sepultado, pero lo vieron resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no solo ahí termina todo, lo vieron ascender al cielo. Y tú y yo no lo vimos literalmente, pero lo vimos porque aquí nos lo dejaron escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si aquí está, es para nuestra enseñanza, para que sepamos lo que sucedió. Y ellos dijeron: no podremos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y los dejan ir porque no podían acusarlos. Y llegan y se juntan donde estaban los demás hermanos y empezaron a orar. Y fíjate la oración que le hicieron al Señor. Capítulo 4, versículo 29. Ahora, Señor, le dicen, mira sus amenazas. ¿Las amenazas de qué era? Eran de muerte, ¿eh? Ya habían matado a Jesús. No se iban a detener con algunos de sus discípulos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y esa debería ser nuestra oración, hermanos, porque tenemos presiones y amenazas de todos lados. A lo mejor unos más que otros, pero debemos llevar eso delante del Señor y pedirle que ese valor, ese poder, no lo sintamos que es menos que la presión del mundo o de la familia o de quien sea. No, sino que con todo valor, con todo denuedo, hablemos de nuestro glorioso Señor Jesucristo, hermanos. Y dice que el lugar donde estaban, ¿qué hizo? Ay, no digan eso, hermanos, porque Turquía. No va a mandar el Señor un temblor para que nos quedemos aquí aplastados. Eso fue con Sansón. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿esto ha cambiado? Los que hemos cambiado somos nosotros. ¿Nos pareceremos a estos cristianos? Estamos lejos de parecernos a estos cristianos, hermanos. Y el Señor nos dejó su ejemplo, pero también el ejemplo de sus siervos verdaderos. Encontramos muy pronto en la iglesia naciente, dice que el primer discurso de Hechos 2 se convirtieron 3,000, después en el del pórtico de Salomón 5,000,
Y hubo una conversión impresionante de personas a Cristo. Ni siquiera se llamaban cristianos, les decían los del camino o los del nombre de Jesús. Pero después escogen en el capítulo 6 y 7 a 7 diáconos para que les ayudaran a servir en las mesas. Pero estos diáconos también eran hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y los encontramos no solo sirviendo a las mesas, que es un honor cuando lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que nada de lo que hagamos para la gloria de Dios es insignificante? No, y nada de lo que hagamos para el Señor es en vano, cuando lo hacemos de corazón, sinceramente. Y entonces Esteban es uno de esos diáconos y es acusado de blasfemar al querer desviarlos de la ley de Moisés. Lo acusaron falsamente. ¿Eso es normal, sí o no? Si a Jesús lo acusaron falsamente, a nosotros nos van a acusar falsamente. ¿Es otra religión? No, no es una religión. Te estoy predicando a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y Esteban tenía el poder del Espíritu Santo de Dios en él. Y no tuvo temor, sino que les habló la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta esos días. ¿Y qué hicieron los religiosos? Lo llevaron fuera y lo apedrearon hasta matarlo. Pero él nunca se dio de predicar el mensaje de Cristo. ¿Tendría poder Esteban? ¿Se requiere poder para eso? Porque él sabía lo que podía suceder si seguía hablando del nombre de Jesucristo. Y no te extrañes de que se enojen contra nosotros y nos rechacen. Versículo 54 de Hechos 7 dice que cuando escuchaban lo que Esteban les predicaba, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y a nosotros no nos hacen tanto. Y nos andamos ahí amilanando, no sé si se entienda, o asustando con cosas pequeñas que nos hacen. Pero Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Dónde está nuestro Señor? Sentado a la diestra de Dios nuestro Padre. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y que después encontramos en la Biblia como Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que no hay nadie que diga el evangelio no es para él? Porque Pablo era muy religioso. En Filipenses lo encontramos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Ahí era una cosa no tan cierta, porque alguien puede decir que en cuanto a la ley es irreprensible. Él mismo escribió en Romanos 3 después: no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Pero así era
No, pues es que no se va a convertir. Ese no. A veces pensamos que la gente que está cerca de nosotros o que tiene ciertas inclinaciones religiosas o lo que sea, ese no hay nada imposible para Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas junto a Saulo y apedreaban a Esteban mientras él lloraba y decía: Señor, ¿por qué no me proteges? Y se quejaba contra Dios. No, el poder del Espíritu Santo lo mantenía firme, y él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién va a recibir nuestro espíritu? El Señor, hermanos. El día que nos muramos aquí en esta tierra, si no viene antes el Señor, allá nos va a recibir el Señor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto se usa muchas veces, durmió, pero es murió. Así que, ¿para qué es el poder? Para ser testigos de Jesús, hermanos. El poder que está en nosotros es para que hablemos de Cristo sin temor ni temblor, y que podamos usar los dones para la edificación de la iglesia y para bendecir a muchas otras personas, y que se vea en nosotros el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso les decía, sonrían, porque casi no sonreímos. Pero si hay gozo en nosotros de Dios, deberíamos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Eso dice la Escritura. Porque el Señor dijo: nunca los voy a dejar ni los voy a desamparar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero a veces vemos al vecino y decimos: no, yo quiero lo del vecino. Estemos contentos con lo que Dios nos permite, y cuando Él ve un corazón contento y agradecido y alineado con Él, Él se encarga de lo que necesites. ¿Cuántos saben que no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Así que en ti y en mí hay un poder que muchos ni se imaginan, ni nosotros a veces, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, la presencia misma del Dios Todopoderoso, hermano. Así que no deberíamos tener temor. ¿Cuántos tienen temor a morirse? A quedarse solos, a que, y si a mí no me dan pensión, si los pajarillos no siembran y el Señor los alimenta, ni recogen en graneros, ¿cuánto más a sus hijos? Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y tú puedes después ver a ese Saulo que estaba cuando asesinaban a Esteban, capítulo 9, su conversión, pero después, ya después del capítulo 10, 11, todavía está Pedro ahí con Cornelio y da el reporte a la iglesia de Jerusalén. Vemos a Pablo, que había sido lleno por el Espíritu Santo de Dios, siendo un siervo poderoso para el Señor. Y lo vemos en Éfeso, Hechos 19, lo vemos en Atenas. Y en Éfeso, una ciudad de oscurantismo, de idolatría, de hechicería,
el poder del Evangelio les llevó la luz a todas esas personas. No todos se convirtieron, pero muchísimos. De tal manera que todos los que practicaban la hechicería, la magia blanca o negra o lo que quieran, trajeron sus libros y los quemaron. Y era una cantidad impresionante de libros que en precio de dinero era muchísimo dinero. Y muchos dejaron la idolatría, la hechicería, la brujería, porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra. El reino de las tinieblas fue exhibido y derrotado en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, no deberíamos ser una iglesia pasiva de sillas. Deberíamos ser una iglesia que muestra el poder de Dios para la gloria de Dios, que despliega el fruto del Espíritu para que otros lo vean y los dones del Espíritu para que otros sean bendecidos y edificados. Pero hoy en día la iglesia está sentada, cuando deberíamos estar en movimiento constante. Pero es que no nos creen, no nos escuchan. Es el problema de ellos. Nuestro mandato es: ve y predica el Evangelio a toda criatura, porque no son hijos de Dios. Están ciegos a las cosas de Dios. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuántos han entendido hoy? Los demás no. Bueno, hay que nacer de nuevo, porque el hombre natural no entiende, el espiritual lo entiende, porque tiene el Espíritu Santo y Dios nos ha iluminado. Amén. Ponte de pie.